Si pueden proyectar el PowerPoint, por favor. Hoy día voy a apelar más a su mente que a sus emociones. ¿Ya? A veces nos gusta emocionarnos y es bueno, porque las emociones también son buenas. ¿Ya? Pero cuando cimentamos nuestras vidas mucho en las emociones, nos hace daño. Entonces, de eso más o menos es la palabra de hoy. Y el título del mensaje de hoy es ¿Cimientos de roca o castillos de arena? Cimientos de roca o castillos de arena. Y está basado en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. Jesús hablando dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Discerniendo entre la emoción que pasa y la formación que permanece. La emoción así como viene, se va. Viene y se va. Pero la formación queda. Y nuestras vidas no son formadas por las emociones. Porque las emociones son inestables. Las emociones están y más rato ya no están. Yo puedo estar riéndome ahora y más ratito puedo estar llorando. Así de inestables son las emociones. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice las Escrituras. Entonces, nuestra vida se forma no en las emociones, ¿no? En la palabra. ¿Amén? En la palabra. Hermanos, nosotros vivimos en una tierra que tiembla. Chile es conocido por los temblores, por los terremotos, ¿verdad? La experiencia en Chile nos ha demostrado una lección fundamental. No importa lo atractiva que sea una casa o un edificio, si sus cimientos no son sólidos, eventualmente colapsará y caerá esa casa o ese edificio. ¿De qué depende que la casa permanezca o el edificio permanezca firme? ¿De qué? De la base de los cimientos. Si los cimientos están en la roca, no importa la tormenta que venga, siempre la casa va a estar firme. Pero si los cimientos, por muy hermoso que parezca el edificio, están en la arena, o sea, en las emociones, todo se va a derrumbar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. En la vida espiritual pasa exactamente lo mismo, hermano. Así como una casa necesita un buen fundamento, un edificio necesita un buen fundamento, nuestra vida espiritual también necesita un buen fundamento. ¿Estamos de acuerdo? Hoy hay muchos creyentes que sinceramente aman a Dios, pero están construyendo su fe sobre emociones. Si sienten, avanzan. Si no sienten, retroceden. Si el ambiente ayuda, creen. Si el ambiente cambia, dudan. Es decir, su vida depende del momento, no de la palabra. ¿Amén? Ese es el problema espiritual de nuestra generación hoy en día.
Mucha experiencia, pero poca formación. Vivimos de experiencia y experiencia, y cada cual quiere imponer su experiencia. Y sabe que a veces las experiencias ayudan como ejemplo porque son buenas, pero la experiencia no cambia en la vida. Lo que cambia la vida es la palabra de Dios. Lo que cambia la vida y el corazón es la palabra de Dios. Yo puedo usar mi experiencia para ilustrar una situación, pero no puedo cimentar mi vida en la experiencia de otros, por muy buena que haya sido. Mi vida tengo que cimentarla ¿en qué? En la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Jesús, al terminar el Sermón del Monte, no habló de dones, tampoco habló de milagros y tampoco habló de emociones. Él habló de algo mucho más profundo. Él habló de cimientos, de 2 cimientos. Hoy vamos a entender algo serio, hermano. Y pregunto, ¿tu vida está edificada sobre la roca o sobre la arena? Amén, vamos a ver. Vivimos en la era de lo instantáneo y lo sensible. Si no sentimos la presencia de Dios, creemos que Él ya se fue. Si el grupo de alabanza no tocó mi fibra emocional, decimos que el servicio estuvo frío. Le echamos la culpa a los músicos. ¡Oh, los que estuvieron fome los músicos hoy día! Y no olvidamos que la alabanza es personal. Pero en el momento de la prueba nos damos cuenta que no era tan firme. Y a veces vemos a personas emocionadas. ¡Oh, que está lindo ese hermano, que es súper espiritual! Pero hermano, era pura espuma de Coca-Cola, hermano. Se fue la espuma, quedó nada de Coca-Cola. Nada de vida. No había firmeza, hermano. No todo lo que emociona edifica. Hay muchas cosas que me emocionan en esta vida, pero no me edifican. Y hay cosas que me dice la palabra que no me emocionan, al contrario, me molestan. Porque me están mostrando la yayita que tengo. Pero edifican. Da estabilidad. Vivimos en una generación que siente mucho, pero permanece poco. Nosotros, ¿por qué no permanecemos en la palabra? Porque nos soltamos de Cristo, hermano. Cuando tú permaneces en Cristo, tú no tienes que esforzarte para dar fruto. ¿Sabe por qué las ramas dan fruto? No son las ramas, es la vid la que da el fruto, a través de la rama. Pero si tú sacas la rama del tronco, que es la vid, se seca, no da fruto. Y así pasa con nuestra vida. No damos fruto, no permanecemos en Cristo, vivimos de emociones, las emociones son pasajeras. Un día estamos arriba, el otro día estamos abajo. Somos cristianos ascensores. Arriba, abajo, arriba, abajo. Pero con Cristo siempre para arriba, siempre para arriba. Aleluya. Hoy la fe de muchos se ha vuelto dependiente del ambiente. Depende del ambiente. Es guiada por emociones, sostenida por momentos. Y como dije recién, Jesús, cerrando el Sermón del Monte, no habló de milagro, habló de cimientos. Cimientos. ¿Por qué? Porque él sabía que la vida no se define en los momentos altos. Es decir,
cuando estamos en la cresta de la ola o cuando todo marcha bien. No. La vida se define en las tormentas, hermano. Ahí se muestra qué tan verdadero cristiano soy. Qué solidez, qué estabilidad hay en tu vida. Es fácil, hermano, estar bien cuando tienes una tremenda cuenta en el banco, los niños sanos, prósperos, todos tienen su profesión, no hay problema en la familia, aleluya, nos damos los lujos que queremos, vamos de vacaciones al extranjero. Fácil así, pues hasta los mundanos que no conocen a Dios son así. ¿Qué diferencia entre nosotros y ellos? No, el verdadero cristiano se ve en los momentos de prueba, en los momentos de crisis. Allí es donde realmente se ve el verdadero cristiano. Si su vida está cimentada en la roca o en la arena. En los momentos altos todos creen, hermano. Todos adoran. Todos sirven. Todos dicen, Dios es fiel. Ahí es fácil. Tú no necesitas profundidad para adorar cuando todo va bien. No necesitas carácter para creer cuando todo resulta. Pero en medio de la tormenta, cuando no tienes que echarle a la olla, por ejemplo, cuando no sientes a Dios, porque hay veces que tú no sientes a Dios, ora y pareciera que tu oración llega al techo. Pareciera que rebota. Pareciera que Dios no quiere nada contigo. Y a veces Dios nos hace pasar esos momentos. ¿Sabe para qué? Para que valoremos lo que tenemos. Porque cuando lo tenemos no lo valoramos, hermano. Es como cuando tú tienes a alguien en la casa y no lo infla para nada. Y no valora lo que hace por ti. Pero cuando se va te das cuenta que cuánto valor tenía porque ya no está quien te hacía ciertas cosas, pues. Así a veces pasa con Dios, hermano. Cuando todo marcha bien, inflamos a Dios. ¿Cuándo buscamos a Dios? Cuando hay problemas. Qué pena, hermano. Qué pena que un hijo busque a la mamá y al papá cuando tiene problemas, no. Ni un día le dice, mamita, te quiero, le da un beso. No. Ni la infla. Pero cuando tiene problemas va al tiro, oye, necesito que me arregle este problema. Así somos con Dios a veces. Qué pena. ¿Cómo se sentirá Dios? En la tormenta, cuando no entiendes, cuando no sientes a Dios, cuando todo se complica, cuando la respuesta no llega, ahí se revela la verdad, hermano. Ahí dejamos ver en dónde hemos edificado nuestras vidas. Si en la arena o en la roca. ¿Y por qué ahí define todo? Porque la tormenta quita lo que es superficial, hermano. A veces, pastor, superficial está el título pastor, vienen los problemas, me raspa un poquito, más que pastor era un mundano, porque vive igual que un mundano. Habla garabato cuando nadie lo ve, ve películas pornográficas, es sucio para hablar, es egoísta, vanidoso, no es misericordioso. La tormenta quita lo superficial. Lo emocional se cae, lo impulsivo se apaga, lo inestable se quiebra. Y queda solo una cosa, tu fundamento real. Si es arena, va a quedar al descubierto la arena. Si es roca, va a quedar al descubierto la roca. O sea, ¿dónde realmente queda al descubierto cuál es nuestro cimiento? Cuando estamos en crisis.
cuando hay problemas, cuando viene la tormenta, cuando viene el río, el viento. Esto es clave. Dios no va a medir tu vida por cuántas veces lloraste, hermano. Porque hay algunos que lloran mucho en los cultos. ¡Uy, qué espiritual el hermano o la hermana que lloró tanto en el culto! Todos los cultos llora, se quiebra la presencia de Dios. A veces pura emoción, pura carne, hermano. No juzgo, digo a veces. Quien conoce el corazón es Dios. Yo no estoy juzgando. Digo que es una realidad lo que estoy diciendo. Dios no te va a juzgar por cuántas veces lloraste en el culto. ¿Cuántas veces te emocionaste? ¿O cuántos momentos intensos tuviste? Eso no sostiene una vida. Lo que sostiene la vida es la palabra de Dios. No sé cuántas veces lo he dicho hoy día en la mañana. Es la palabra de Dios. En el momento de la tormenta, de la prueba, Dios va a mirar otra cosa. ¿Sobre qué construiste tu fe? Eso es lo que Dios va a mirar. ¿Sobre emociones? Si tu fe la construiste sobre emociones, eso es algo inestable. Si la construiste sobre experiencia, las experiencias son variables, son cambiantes. Son mutables, cambian seguido. Sobre persona, si realmente, hermano, construiste tu fe sobre personas, las personas somos frágiles, las personas fallamos, pero Dios nunca falla. Dios nunca falla. O si realmente construiste tu fe sobre la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios. Si es así, entonces eso sí que es firme, hermano. Eso sí que es sólido. Eso sí que da estabilidad, hermano. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Que cada uno de nosotros entienda con claridad que no todo lo que emociona edifica. Repitan conmigo. No todo lo que emociona edifica. Pero lo que te forma, te sostiene y permanece. Repitan, lo que te forma, te sostiene y permanece. La emoción no te forma, la palabra te forma. Eso te sostiene y te hace permanente en el tiempo. La emoción no te sostiene. Tú sientes y está acá arriba y es buena la emoción. Pero si no hay un buen fundamento, se viene la emoción abajo. Pero cuando hay un buen fundamento, sigue encendido. Si es buena la emoción, sigue encendido. ¿Por qué? Porque tu vida no está cimentada en la emoción, sino en el fundamento. Como tiene buen fundamento, sigue encendido. Punto 1. El prudente no solo escucha, sino que obedece. Versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Es Jesús quien está hablando. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Muchas veces tú te crees prudente porque sabes callar, evitas contiendas, no haces comentarios. No es prudente, el calladito, quitadito bulla. Pero hace lo que quiere. Vive como se le da la gana. Esa persona no es prudente. Según Jesús, la persona prudente es la que escucha su palabra y las hace. Si tú escuchas la palabra de Dios y no la vives,
no eres prudente, eres insensato. Eres necio, dice el Señor. Eres necia. Fuerte la palabra, ¿eh? Porque lo que nos da estabilidad es la palabra. No sacamos nada, hermano, con tener mucho conocimiento. El conocimiento envanece. A veces yo tengo todo estos estudios de teología. ¿Y qué sirve si no lo vive? Hay otro que recién viene llegando y lo único que sabe es que tiene que amar al enemigo. Y ama al enemigo. Poquito es lo que sabe, pero lo está viviendo. Él lo sabe mucho y no vive nada. ¿Quién está más cerca de Dios? El nuevecito, hermano, que no sabe tanto, pero lo que sabe lo vive. Escucha mi palabra y las hace. Hoy día estoy siendo bien frío, no estoy apelando a las emociones, a la mente. Ambos hombres escucharon a Jesús. La diferencia no fue el conocimiento, fue la respuesta de cada hombre. Aquí le damos la misma enseñanza a todos. Todos reciben la misma enseñanza, pero no todos responden de la misma manera a lo que se le enseña. Hay diferencias. El Señor quiere que seamos prudentes, que lo que escuchamos lo vivamos. Lo que escuchamos de acuerdo a la palabra, por supuesto, porque si yo digo algo que no está respaldado por la palabra, no me hagan caso. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, dice la Biblia. Uno oyó y obedeció. El otro oyó y no hizo nada. ¿En qué lugar estás tú? La formación espiritual no tiene que ver con lo que sabes, con lo que tienes como conocimiento, sino con lo que vives, con lo que practicas. Puedes tener años en la iglesia, pero si no obedeces, sigue edificando tu vida sobre la arena. Es como alguien que escucha predicaciones todo el día, está escuchando predicaciones. Tú vas a la casa y tienes encendido YouTube, hay puros mensajes, pero no perdona, no le hace caso a la palabra, no obedece la palabra de Dios. ¿De qué saca escuchar mensajes todo el día si sigue viviendo su pinta? Está lleno de conocimiento, pero no de vida. El conocimiento envanece. La vida te edifica a ti y a los que están en tu entorno. Punto número 2. La arena siempre parece más fácil. Aquí hay roca, tengo que hacer un hoyo. Y aquí hay arena. No, más fácil acá, con el hoyito acá, mejor en la arena. Más fácil, pues. Muchos cristianos buscan lo más fácil. Pero lo más fácil no te edifica. Lo más fácil no te da estabilidad en el tiempo. Mira, ese castillo de arena, cuando lo construyó estaba bonito, enterito. Pero ¿cuánto habrá durado? Hasta que llegó un poquito de agua ahí y sonó el castillo. Ni siquiera fue la tormenta. Acá sí que está la tormenta, por hermano. Aquí se cae una tormenta. Y mire cómo está la casa. Acá llegó un poquito de agua y empezó a desmoronarse el castillo. Porque estaba en la arena. La arena siempre parece más fácil. Versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. En Israel, hermano, los ríos secos parecen terreno firme hasta que llega la lluvia y se dan cuenta que no era tan firme. Así hay muchos cristianos en la iglesia que parecen terrenos muy firmes
hasta que llega la prueba y nos damos cuenta que no estaban tan firmes. Era pura emoción, hermano. No había estabilidad. La fe superficial siempre busca lo rápido, lo fácil, lo emocional. La fe superficial no cava, no procesa, no se confronta. Es el que evita corrección, es decir, construye sobre arena. Nosotros hablamos del discipulado. A veces los discípulos se van muy molestos después del discipulado. ¿Quién me dijo que tenía esto? ¿Y él no ha visto su vida? ¿Nos molestamos porque realmente están corrigiendo nuestras vidas de acuerdo a la palabra? Claro que tengo yayita y todos tenemos, pues sí, que se levante uno que está perfecto. Solo él es el perfecto. Todos estamos en proceso, pero hay que ser humilde y reconocer que necesitamos ayuda. Porque si tú no reconoces tu necesidad, siempre vas a seguir en ese estado. Nunca vas a avanzar. Nunca vas a poder superar el problema. Hay muchos discípulos que no les gusta ser corregidos. Necesitamos ser corregidos, hermano. Imagínense que un papá y una mamá no corrija a sus hijos, hermano. ¿Qué clase de padre? Mira, el que no paga cuando niño, paga doble y triple cuando adulto. Y eso es culpa de los padres. Porque los que tienen que cascarle y disciplinarlo cuando niños son los papás. No, ¿cómo está pegando? ¿Cómo lo está disciplinando al niñito? No, si el niño no, el niño. La primera vez se quedó con el vuelto. Le tapaste para que el papá no supiera. Después se sacó algo de la casa para vender, porque quería salir a un paseo con los amigos. Y se lo tapaste para que no supiera el papá. Y hasta que se va acostumbrando, hasta que llega un día, llega a la cárcel. No sé si ustedes supieron la historia de esa persona que está condenada a muerte. Y el último día, cuando ya al día siguiente lo fusilaban, fue la mamá a verlo para despedirse del hijo. Y el hijo no quiso recibirla, le echó y la insultó. Dijo, por culpa tuya, a mí mañana me matan. Porque cuando yo llegué con las cosas ajenas a la casa, tú siempre me tapaste. Cuando mi papá me quería disciplinar, tú peleabas con él. Y me tapabas a mí. Hermano, es necesaria la corrección. Todo padre al hijo que ama disciplina. Nuestro papá no es la excepción. Él nos disciplina. Y la disciplina no es para castigar, es para formar. Formarnos a la misma imagen de su hijo. ¿Para qué? Para que él sea el primero entre muchos hermanos, dice la palabra. Muchos quieren sentir a Dios, pero no quieren disciplina. Tampoco quieren carácter, ni obediencia. Esta actitud refleja una fe superficial que suele evitar la corrección. Quieren resultado, pero sin profundidad. Y entonces llega el momento que nadie puede evitar. Punto 3. La prueba no distingue personas y revela cuáles son sus cimientos. Versículo 25 al 27. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina.
A ambos le vino lo mismo, hermano. A ambas personas le vino lo mismo. Lluvia, ríos, vientos. La tormenta no cambia la estructura de la casa, solo revela cómo estaban tus cimientos. ¿Cómo estaban tus cimientos? Uy, por culpa de la tormenta se me vino abajo la casa. No, no fue por culpa de la tormenta. Fue por causa de tus cimientos. Porque si hubiese estado en la roca, mira, vienen rayos, vienen truenos, vienen lluvia y sigue sólida la casa en la roca. La roca es Cristo, la roca es la palabra de Dios. Cuando viene la crisis, el emocional se cae. La persona que ha sido formada se afirma. Tiene dónde afirmarse. El emocional no tiene dónde afirmarse, hermano. Ejemplo bíblico. Pedro. Siempre sacamos a Pedro, hermano. En la emoción, Pedro dijo, yo nunca te negaré, mi vida daré por ti. ¿Era sincero lo que dijo? Sí, era sincero. Y cuando vinieron los soldados a llevarse detenido a Jesús, pescó la espada, ¡pum!, le cortó la oreja. Pedro le dijo, lo valor, Señor, ¿verdad? Al ratito lo estaba negando. ¿Por qué? Porque sintió miedo que también lo tomaran a él y a lo mejor seguía lo mismo que otra crucecita detrás de él, pues. Porque así mataban a la gente antes. Todos morían crucificados. Era perverso el imperio romano, hermano. En la emoción dijo, yo nunca te negaré. Pero en la crisis, cuando aún no estaba formado, negó al Señor 3 veces, hermano. En cambio, el Pedro del libro de los sellos, después del día de Pentecostés, cuando las palabras de Jesús se encarnaron en él y el Espíritu Santo vino a su vida y lo transformó, era otro Pedro, ¿no? ¿Y qué pasó con él? Veamos. Él sostuvo su fe ante el Sanedrín sin titubear. Y él dijo en Hechos 4, 19, 20, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque el Sanedrín decía que no tenían que hablar en nombre de Cristo. Juzguen ustedes, si es justo obedecerle a usted antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, le dice. Aquí se le enfrentó. Hermano, cuando tomaron detenido a Cristo, estaba en riesgo la vida de Pedro y él lo negó porque no tenía estabilidad. Su vida estaba cimentada en las emociones. Pero después de Pentecostés, hermano, el riesgo era el mismo. La presión era la misma. Estaba en riesgo su vida. Pero yo, no importa, si quieren matarme, mátenme. Pero yo no voy a dejar de hablar de Cristo, dijo él. Eso muestra una estabilidad, una solidez en la palabra. La presión no cambió, la presión fue la misma. Lo que cambió fue el fundamento en la vida de Pedro. Y aquí está el punto clave de todo el mensaje. Punto 4. Lo que no se forma, no permanece. Tu vida tiene que ser formada. Si no es formada, tú no permaneces. Hay personas que llegan a la iglesia, un momento, que estuvo lindo el culto, todos los saludan, qué lindo, me saludaron, todos estuvieron cariñosos conmigo. Pero cuando viene la demanda, cuando el Señor empieza a meterse en tu vida para transformarte, de
de repente me habló muy fuerte el pastor. O la hermana fue indiferente conmigo. Se van. No hay solidez, no hay estabilidad. No permanecen. Porque su vida estaba basada en lo que sentía, no en lo que la palabra decía. Estoy dando duro a los sentimientos, ¿ah? Y yo soy el que más siento. Ustedes saben que yo soy emotivo, pero hay estabilidad en la palabra. Amén. Todo lo que no fue trabajado en profundidad se pierde en la prueba. Matrimonios emocionales se rompen. Líderes emocionales se desmoronan, se desordenan. Creyentes emocionales se enfrían. Un castillo de arena puede verse hermoso como ese, pero no fue diseñado para resistir, porque está en la arena. Lo que resiste es lo que está en la roca, hermano. El verdadero problema no es la emoción, es cuando la emoción sustituye a la formación. Ahí está el problema, hermano. Dios no está en contra de la emoción, porque Él puso emoción en nuestra vida. Él no hizo personas con emociones. Jesús mismo sintió. Él sintió gozo. Él sintió tristeza, lloró en la tumba de Lázaro. Él sintió rabia, ira frente a los mercaderes del templo. Sintió miedo ir a la cruz en un momento. Antes de ir a la cruz. No están mal los sentimientos. El problema está cuando los sentimientos reemplazan al fundamento. Ahí está el problema. Cuando tú basas tu vida en los sentimientos y no en la palabra que forma tu vida. La formación está por sobre lo que sientes. La emoción, como dije, no es mala. El problema no es sentir. El problema es vivir guiado por lo que sientes. Siempre hago esta ilustración yo, porque creo que es muy elocuente la ilustración. Siento rabia con mi hermana porque anda hablando mal de mí. Tengo unas ganas de darle una bofetada. Siento ganas porque está levantándome calumnia afuera. Y le voy a dar la bofetada, ¿y qué me dice la palabra? Ama a tu hermano. Es que ella no es mi hermana, po. Y si no es tu hermana, ¿qué es lo que es? Tu prójimo. ¿Y qué dice la Biblia sobre el prójimo? Ama a tu prójimo. Es que no es ni mi prójimo. Si no es mi prójimo, ¿qué es? Tu enemigo. Estoy sonado por todos lados. Es mi enemiga. Ama a tu enemiga. ¿Se dan cuenta que la palabra me evita de... Me hago el leso, pues, con la mano para atrás. Me evita de cometer una falta. La palabra te da estabilidad. La palabra te libra de meterte en líos. Pero hay muchos que son impulsivos y se dejan llevar por la palabra. Yo toco a mi hermano. ¿Qué tení? Reaccionan. No piensan, reaccionan. Se dejan llevar por lo que sienten en el momento. Actúan sin pensar. Cuando la emoción gobierna, tú tomas decisiones impulsivas. Haces compromisos que no sostienen con el tiempo. Confunde presencia de Dios con intensidad del ambiente. Porque a veces, mire hermano, si yo quisiera hacerle llorar, yo sé cómo hacerle llorar. Pero eso no da estabilidad. Eso no forma la vida. Hace sentir cosas ricas,
pero no te transforma en el momento de la prueba, te viene abajo. Tú necesitas estabilidad. Aquí está la verdad incómoda. Muchos no están siguiendo a Dios, están siguiendo lo que le hace sentir a Dios. ¿Por qué viene a la iglesia? Es que en medio de la alabanza siento algo tan rico. Viene porque la alabanza siente. No viene por Dios. Claro. No, Dios quiere que vengamos por Él. Lo otro viene de yapa, de añadidura. Cuando venimos por Él no vas a sentir su presencia. Vengo porque la hermana y los hermanos son tan buenos conmigo. No, tú tienes que venir por el Señor. Y de yapa el Señor hace que los hermanos sean buenos contigo. Pero tu vida tiene que girar en torno al Señor. El centro de nuestra vida tiene que ser el Señor, la palabra de Dios, no las personas, no las circunstancias, no las emociones. Eso es arena nomás cuando tú te dejas llevar por las circunstancias. La fe emocional tiene un patrón muy claro y peligroso dentro de nuestra iglesia. Ciclo del creyente emocional. Se emociona luego. Muy rápido para emocionarse. Estamos en culto y de repente ¡ah! Está llorando. No digo que estés mal, hermano, no te vayas a frenar. Si quieres llorar, llora, hermano. Hay libertad en el camino del Señor. Pero cuando tu base está la emoción, ahí hay problema. Entonces viene este ciclo. Se emociona y como está emocionado se compromete. Puede estar todos los sábados en evangelismo, ahí evangelizan todos los sábados. Puede estar ahí con el hermano, apoyando a hermano Byron. Dígame, hermano Byron. Llega el sábado y no está. ¿Y por qué no está? ¿Que no fue sincero cuando dijo que iba a estar? Fue sincero. Lo que pasa es que pasó la emoción. Y como no había estabilidad, no había fundamento, entonces ya se fue el compromiso. Porque se fue la emoción. No había convicción, había emoción. Bueno, entonces como ya no está la emoción, no se sostiene el compromiso. Entonces, se emociona, se compromete, no se sostiene. Y como no se sostiene, se frustra. Pucha máquina, otra vez fallé, otra vez siempre estoy fallando. ¿Por qué siempre fallo? Y como se frustra, se enfría. Es todo un ciclo de una cadena, ¿verdad? Y como se enfría, pasa el tiempo, por un tiempo, empieza nuevamente a buscar nueva experiencia para volver a emocionarse. Y volver a comprometerse. Y todo el ciclo nuevamente. Pero cuando tú estás cimentado sobre la palabra de Dios, sienta o no sienta, no tengo ni una gana de ir al evangelismo, pero Señor, amén. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me voy en la palabra y estoy ahí. Aunque no sienta. Ellos no están cayendo por falta de amor a Dios, porque aman a Dios, hermano. Están cayendo por falta de formación. Esas vidas necesitan ser formadas. ¿Y dónde Dios nos forma, hermano? En el discipulado. En el discipulado Dios empieza a escarbar. Se empieza a meter en áreas. ¿Cómo estás con tu esposo? ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Provoca ira a tus hijos? Padre, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Cómo está tu economía? ¿Qué tiene que meterse en mi bolsillo? Oye, a mí no me interesa tu bolsillo. Lo que Dios me manda es ordenar tu vida, que no viva encalillado.
que nos dé mal testimonio, que estén golpeando la puerta de tu casa todos los días porque a cada santo le da una vela, hermano. Mi deber como pastor o como guía es formar tu vida de acuerdo a la palabra. Y eso duele, por hermano. Duele. Entonces algunos dicen, ¿qué tiene que meterse en mi vida? No voy más a la iglesia. Te la perdiste tú nomás, porque tú crees que un trabajo menos para el guía, po. Un problema menos para el guía, po. ¿O no? Si al final pierde turno. Pero muchos piensan que le hacen un favor al guía porque van al discipulado. Voy al discipulado para que no se sienta mal. Hermano, han habido veces que no tengo ni una gana de atender a un discípulo. Soy sincero en decírselo. No tengo ganas, lo único que quiero es que no venga. Ojalá pueda dormir una siesta hoy día. Hace ratito tomé una siesta, hoy día podría dar una siesta. Y como nunca llega tempranito, hermano. Bueno, llegó, amén, pues, hermano. Se atiende nomás, pues. Hoy, ¿sabe qué, hermano? No voy a poder atenderte, ¿sabe qué? Surge un problema. ¿Algunos mienten o no? No, se atiende. Aunque no se entienda, atender. Porque tú no vives por sentimiento, vives por convicción. Dios te dio una responsabilidad. Dios te dio una vida para formar. Y tú tienes que dedicarte a esa vida y formarla, dedicarle tiempo. Pero el discípulo tiene que dejarse formar. El discípulo tiene que ser un barro dócil en las manos del alfarero. Que se deje moldear a la misma imagen de Cristo. Si tú te resistes por acá, van a estar años, te va a cansar tú y te va a cansar el guía, hasta que se va a aburrir contigo, hermano. Y tú también con él. Porque siempre encuentras fallas. Todos tenemos fallas, el que te guía también tiene falla, hermano. Yo tengo falla, todos tenemos falla. No hay ninguno perfecto, solo él, hermano. Pero tenemos que ser humildes para reconocer nuestras fallas. Y reconocer que Dios puso hermanos mayores alrededor nuestro para que nos guíen, para que nos conduzcan, para que nos ayuden. ¿Estamos a la hora todavía? Yo digo, a lo mejor me estoy pasando la hora. Vamos a terminar la hora justa, hermano. Porque si no aprovecho ahora, no aprovecho nunca. El ser formado duele. Por eso muchos lo evitan, pues, hermano. El ser formado duele. Hermano, cuando un arbolito está creciendo así chueco, torcido, y viene el jardinero con la tijera, empieza a podar. ¿Le duele el árbol o no? Sí, lo que pasa es que no puede gritar nomás, pero lo duele. A nosotros también nos duele, pues, hermano. Nosotros gritamos y gritamos harto. Bueno, ser formado duele. Por eso muchos lo evitan. ¿Qué dijo Jesús? Lucas 6:48. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Hermano, el cavar tiene que ver con lo superficial. Cavar es por encimita. Hay cosas que se te ven a la legua, hermano, a distancia se te ven. Está por encimita, algo superficial. Entonces vengo, cavo, te saco lo superficial. Pero ahondó ya es meterse adentro. Ya es meterse en áreas complicadas. Ahondó es hacer un hoyo grande para adentro, ¿verdad? Profundo. Vaya a transpirar, vas a sufrir, te va a doler, te vas a cansar. Entonces, si tú no transpiras, si tú no te cansas, si a ti no te duele tu vida, billy-sipap, no tiene buen fundamento. En el momento de la prueba, para abajo. Cavar es sacar lo superficial. Ahondar es ir más profundo de
de lo que es cómodo. No es construir. Todavía no estás construyendo. Estás haciendo las excavaciones para poner los cimientos. Sacar las raíces, hermano. Sacar los escombros. Sacar los espinos. Complicada la cosa. Jesús dijo escudriñar la Escritura porque ellas hablan de mí. Escudriñar es escarbar, 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 como quien busca un tesoro. Tú para poner el tesoro, esa es la palabra, tienes que escudriñar, escarbar, escarbar, escarbar profundamente para poner el tesoro, poner el fundamento. Porque ahí vas a encontrar el tesoro. Dije que cavar y ahondar no es construir, es preparar el terreno antes de construir. El cavar y ahondar implica tiempo, incomodidad, proceso, confrontación. Nadie cava profundo sin cansarse. Pero aquí está la diferencia. El que no quiere dolor en el proceso termina sufriendo destrucción en el momento de la crisis. En el proceso hay dolor, hermano. Duele, pero hay que ser humilde. Hay que ser humilde. Bajar el moño nomás. Sigue, Señor, metiendo tu bisturí. Corta el tumor que no sirve. Estírpalo, Señor, aunque me duela. Córtalo. Porque si no lo corto, me muero. Es cáncer. Me muero. El Señor quiere meter su bisturí. Espiritualmente me estoy refiriendo. Dios no está apresurado. Él es profundo. En la cultura de hoy dice rápido, inmediato, instantáneo. Queremos que todo sea rápido. De repente viene algo, pastor, me gustaría que usted orara por mí para que Dios me transmita todo lo que usted tiene. 40 años, hermano, más de 40 años, y que en un segundo te lo pase. Cuánta lágrima, cuánta búsqueda. Cuántos caldo cabeza. De todo. Y tú crees que no, Dios no, Dios sea a su tiempo. Y no porque Dios no quiere hacerlo rápido, es por nosotros, porque no tenemos la madurez para entender lo que Él nos quiere dar o lo que Él nos quiere revelar. Entonces Dios sea a su tiempo. ¿Sabe? Dios me dijo a mí, yo llevaba, 3 meses de convertido. Y le pregunté a Dios qué quería de mi vida, para qué me había llamado. Y Dios me dice en la playa que era para ser pastor. Yo pensé que al día siguiente iba a ser pastor. No sé cuántos años pasaron, hermano. Señor, ¿te olvidaste el llamado? No, no se había olvidado el llamado. Me estaba formando. Pucha, que la pasé duro, hermano. La sufrí. Estaba formando mi carácter. Un carácter terrible tenía, hermano. Pero cuánto, hermano, ahí la paciencia para trabajar conmigo. Para empezar a moldearme. Dios se dio su tiempo. Y en el tiempo exacto, Él me estableció como pastor. No digo que que ya está acabada la obra en mí. No, Dios sigue trabajando en mí. Hasta que me muera va a seguir trabajando en mí. Mi esposa se ríe. En parte Dios la usó a ella también. Para tratarme. A ver, hay algunas cosas que quiero saltarme. Dios no te acelera, te forma. Porque a Dios no le interesa solo bendecirte. Le interesa que puedas sostener lo que te va a dar. Porque a veces Dios nos da algo y como no teníamos la madurez, no sabemos cuidar eso. No sabemos mantenerlo, lo perdemos. Entonces Dios se da su tiempo para que maduremos.
La tormenta es para el diseño divino. Perdón, la tormenta es parte del diseño divino. Esto es fuerte, pero necesario. La tormenta no es un accidente. Es parte del diseño divino. Dios, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha ternura, preparó esa prueba que estás pasando. Preparó esa crisis que estás viviendo. Con mucho cariño. Porque a través de esa crisis, tú vas a crecer. Tú vas a aprender a depender de Dios y no de tu autosuficiencia. A través de esa crisis, tú vas a poder ver cosas que antes no veías, comprender cosas que antes no comprendías. Hermanos, las crisis y las tormentas no son para castigarnos, son para formarnos, son para transformarnos a la misma imagen de su Hijo. A veces Dios pone hermanos difíciles. Yo con los años lo he entendido esto, pero al principio, cuando recién empecé a pastorear, había un hermano que sacaba canas verdes. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Porque realmente, hermano, tenía que estar toda la semana arreglando problemas porque dañaba a toda la familia. Iba al hogar y decía cosas. Tenía una lengua filúa, hermano. Llegó un momento que ya me puse indiferente con él. Ya no me dediqué a él. Ni siquiera empecé a disipularlo. Entonces él ya venía a los cultos, no a las reuniones. Ya ni siquiera, yo ya no lo disipulaba porque ya me cansé. En el fondo yo quería que se cansara él y se fuera. Se fue, pues, hermano. Se fue, pues. Con los años, escúchame bien lo que te voy a decir. Con los años entendí que Dios había puesto a ese hermano en la iglesia para formar mi carácter. O sea, el hermano no era un problema. El hermano era una bendición para mi vida, para yo ser formado a la imagen de Cristo. El problema no era el hermano, el problema era yo. Claro, el hermano tenía que arreglar situaciones, pero ese problema era Dios con él. Pero Dios usaba eso para tratar mi carácter, para formarme. Se suponía que yo era el maduro. Yo tenía que descender. Yo tenía que tenderle la mano y levantarlo. No esperar que él subiera. No, yo tenía que levantarlo, porque yo era el maduro. Pero yo me sentí incomprendido. No, pues si él era el que tenía que ser comprendido, no yo. Porque yo era el maduro. Hermano, dale gracias a Dios por los hermanos Virutilla, por los hermanos Cofina que te empiezan a animar ahí y te empiezan a gastar, sacar esas cosas duras que tiene. Hay muchos hermanos Virutilla en la iglesia, hermano. No, hermano, me trató de Virutilla, no vaya a ir con esa. Tú entiendes lo que quiero decir, ¿verdad? Dios permite tormentas para revelar tu fundamento, para afirmar tus convicciones y exponer la superficialidad que hay en ti. Escucha esto con claridad. La prueba no viene a destruirte, viene a mostrarte en qué estás construido. Señales claras de una vida edificada sobre la arena. ¿Cómo estamos? Me quedan todavía 2 minutos. Ay, Dios mío, me queda re harto. Vamos a resumir. Señor, por favor, dame. ¿Cómo lo resumo? Señales claras de una vida edificada sobre la arena. Cambia según el ambiente. Depende de lo que siente. Evita confrontaciones. Te cuesta la constancia. Tomas decisiones impulsivas. Te frustra cuando no ves resultados rápidos.
Eso no es debilidad, eso es falta de formación. Señales de una vida edificada sobre la roca. Obedece aunque no sientas. Permaneces aunque no veas resultados. Acepta la corrección. Eres constante en lo secreto. No depende del ambiente espiritual. Tienes convicciones, no impulso. Aquí está la clave y la gran diferencia. El emocional reacciona, en cambio, la persona formada responde. ¿Cuál es la diferencia entre uno y lo otro? El que reacciona nace de la emoción del momento, heridas no resueltas, impulsos, orgullo o defensa. Se ve de esta manera. Habla antes de pensar. Contesta desde el enojo, de la frustración, del miedo. Te arrepientes después. Y escala conflictos sin darte cuenta. En el fondo, la situación te controla a ti. Tú no controlas la situación te controla a ti. En cambio, el que responde, el que no reacciona, es intencional. Tiene gobierno interior. Nace de la convicción, del dominio propio, de la claridad espiritual y del carácter formado. Se ve de la siguiente manera. Te tomas un momento antes de hablar. No reacciona, sino que primero piensa y después habla. Discierne lo que está pasando realmente. Hablas con propósito, no solo con emoción. Busca edificar y no desahogarte. El que reacciona, lo único que quiere, ojalá buscar la palabra más dura para que le duela. El que responde, no. ¿Edifica lo que voy a decir? No, entonces me quedo callado. Si edifica, lo digo. Si no edifica, me quedo callado. Hay tremenda diferencia, ¿verdad? El gran error, confundir intensidad con profundidad. Hay gente intensa, pero no profunda. Gente que llora con facilidad. Se emociona rápido, promete mucho, pero no sostiene. El ser intenso, tener ímpetu impacta, pero dura poco. Pero la profundidad permanece. Pongámonos en pie, hermano amado. Me queda cualquier cantidad. Pero vamos a quedar aquí. Vamos a orar. Hermana, hermano, hoy día he tratado de ser bien frío para no apelar a la emoción, sino a la convicción. Así que yo te pido que tú cierres los ojos, que no te distraiga y comienza a pensar en lo que el Espíritu Santo te ha estado hablando durante la administración de la palabra. Todos orando, por favor. Todos orando, por favor.